¿Las ideas pueden mover al mundo? Las diferencias ideológicas pueden escalar rápidamente de desacuerdos a conflictos armados, afectando la estabilidad global y la seguridad internacional. Constantemente las naciones buscan ampliar su influencia y su poder, por lo que las ideologías pueden justificar acciones como la de intervención en otras naciones, respaldar movimientos similares o luchar contra regímenes contrarios. Dos grandes ejemplos de estos efectos son las guerras mundiales. Las dos guerras mundiales están entre los procesos más significativos de la historia del siglo XX. Su impacto ha sido tan grande que incluso hoy en día, después de muchas décadas, son hechos estudiados, analizados y debatidos a profundidad por más de una disciplina. La Primera Guerra Mundial, anteriormente conocida como la Gran Guerra, por el gran impacto y las grandes consecuencias que ésta trajo, produjo un nuevo orden mundial. De esta forma comenzó una nueva era de violencia masiva alrededor de todo el mundo. Existen varias razones por las cuales empezó la Primera Guerra Mundial, y muchas de estas recaen en ideologías políticas. Durante los primeros años del siglo XX, el gran sentido nacionalista en Europa llevó a una competencia entre naciones. Países como Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro promovieron una identidad nacional tan fuerte que a menudo se tradujo en hostilidad hacia otras naciones. Al mismo tiempo, el imperialismo seguía teniendo relevancia. Las potencias europeas competían por territorios y recursos en África, Asia y otras partes del mundo. Debido al papel del imperialismo a principios del siglo XX, se crearon alianzas militares entre diferentes naciones. La Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. De esta manera se establecieron dos bandos sólidos y contrarios en la política europea. Finalmente, lo que hizo estallar la Primera Guerra Mundial fue que en 1914 el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado por un nacionalista serbio. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914, durando 4 años, 3 meses y 14 días, terminando el 11 de noviembre de 1918, con el armisticio de Alemania, siendo así la Triple Entente la alianza vencedora. Esta guerra resultó en la muerte de más de 16 millones de personas y dejó a muchas heridas. Al final de la guerra desaparecieron los imperios austrohúngaro, otomano, alemán y ruso, resultando en la creación de nuevos estados y cambios significativos en las fronteras europeas. Muchas economías europeas quedaron en ruinas, lo que llevó a una inestabilidad económica que eventualmente llevó a la Gran Depresión. Una de las consecuencias más importantes y que posteriormente tendrá un gran impacto mundial fue el Tratado de Versalles, el cual puso fin a la guerra e impuso duras sanciones a Alemania, lo que generó resentimiento y condiciones que contribuyeron al surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito social, debido a que los hombres se encontraban en la guerra, las mujeres asumieron roles laborales y sociales que antes estaban reservados solo para ellos. La Segunda Guerra Mundial, al igual que la Primera, tuvo un impacto devastador en la historia de la humanidad, cambiando las relaciones políticas y sociales en el mundo, además de ser el genocidio más grande de la historia. El término genocidio fue acuñado en 1944 por Raphael Lemkin, un jurista polaco, para describir las atrocidades cometidas por los nazis. El ascenso de ideologías totalitarias como el fascismo en Italia, bajo la mano de Mussolini, y el nazismo en Alemania, promovido por Hitler, fue una de las principales causas de este conflicto, ya que estas ideologías promovían la supremacía racial, el nacionalismo extremo y la expansión territorial. Para Alemania, el Tratado de Versalles fue sumamente humillante, debido a la pérdida de territorio y a las consecuencias y restricciones que se les dieron. Debido a esto, en Alemania se sentía un gran aire de fracaso, resentimiento y tristeza. Es así que, influenciado por Benito Mussolini, Adolf Hitler escribe su ideario conocido como Mein Kampf, o Mi lucha, en el que se plantean las bases de la doctrina nazi, poniendo como ideas fundamentales la superioridad de la raza aria, el racismo, en particular el antisemitismo, el rechazo al liberalismo, socialismo y al comunismo, y su ideología militarista y la expansión territorial es justificada mediante el concepto de Lebensraum, o espacio vital. Ante esta crisis y este sentimiento de derrota, en Alemania, con 7 millones de desempleados y una hiperinflación, el número de integrantes del partido nazi creció notablemente. A mediados del siglo XX, el comunismo era una ideología política que buscaba su expansión.
La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, promovía esta ideología. Aunque inicialmente firmaron un pacto de no agresión con Alemania, las tensiones ideológicas entre el comunismo y el fascismo y nazismo eran muy profundas. A pesar de la desaparición de diferentes imperios durante la Primera Guerra Mundial, Japón, bajo una ideología militarista y expansionista, buscaba dominar Asia y el Pacífico. La Segunda Guerra Mundial estalla el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda también existieron alianzas. Las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, conformados por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. La Segunda Guerra Mundial fue el resultado del fracaso de restablecer un sistema mundial de crecimiento y prosperidad, llevando así a que la fe en el sistema capitalista se perdiera y el temor a la expansión del comunismo se hiciera más grande. El capitalismo y el comunismo son sistemas políticos y económicos que están en un constante conflicto, debido a que son opuestos. Por ejemplo, en el capitalismo la propiedad es privada y en el socialismo la propiedad de los trabajadores. El mercado es libre en el capitalismo y en el socialismo o comunismo el Estado interviene y controla la economía. El capitalismo se basa en el lucro y en el individualismo y el socialismo, por su otra parte, busca una sociedad basada en la igualdad y la cooperación. Esta guerra duró 6 años y un día, terminando el 2 de septiembre de 1945. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición japonesa y alemana fue una derrota incondicional sin pasar por ningún tipo de tratado o negociación. Esta guerra resultó en la muerte de aproximadamente entre 70 y 85 millones de personas, incluyendo las víctimas del Holocausto, donde alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. De esta manera, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias dominantes, lo que llevó a la Guerra Fría, debido a la confrontación ideológica y política que tenían estos países. La guerra también debilitó a las potencias coloniales europeas, lo que aceleró los movimientos de independencia en regiones como Asia y África. La Segunda Guerra Mundial devastó economías de muchas naciones, por lo cual planes como el Plan Marshall ayudaron a revitalizarlas, pero también creó nuevas dinámicas económicas y políticas. Las guerras mundiales fueron dos puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Sus consecuencias fueron devastadoras y se sintieron durante décadas. Ambas abrieron paso a nuevos órdenes mundiales y a conflictos bélicos que duraron años. Es por esto que reconocer que la confrontación de los radicalismos ideológico-políticos en el mundo y sus consecuencias es importante para la prevención de conflictos, las relaciones entre naciones, la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico, etc.